el capítulo 1 de Juan, vamos a leer lo que se llama el prólogo. Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan se les conoce como el prólogo. Y básicamente es un resumen del contenido del Evangelio de Juan. Vamos a leer los 18 versículos y luego vamos a unir esto con el tema que hemos estado hablando, lo que hablamos la semana pasada. ¿Ok? Acompáñame entonces ahí en tu Biblia desde el verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Estábamos hablando de cuál es la razón de la celebración en Navidad. Y decíamos ahí que esta miniserie le pusimos cuál es la razón para la celebración. Porque hablamos la semana pasada cómo la gente, cristiana o no, en Navidad se pone como que tierna, ¿no? Se pone como que romántica y habla de la esperanza y de la paz. Muchas veces no saben por qué. Y veíamos la semana pasada en el profeta Isaías que había una promesa que revelaba la condición de los hombres. La vimos en Isaías 59. Si tú recuerdas, en Isaías 59 vimos cómo Dios describe a través del profeta Isaías cuál es la condición de los hombres. Y Dios dice, no es que yo no esté escuchando las oraciones, no es que yo ya no tenga poder para salvar, el problema es el pecado. El problema es el pecado que hay en ustedes. El problema es que todos ustedes, si recuerdas de Isaías 59, todos ustedes han hecho una división entre Dios y ustedes por medio de su pecado. Y el profeta comienza a describir la condición. Y en el verso 2 dice, sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Luego, en el verso 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre. Dice, todos sus pensamientos son de iniquidad, hay destrucción y quebrantamiento en sus caminos, no conocen camino de paz. Y el profeta entonces describe la condición no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los hombres. Y dice allí, el profeta se incluye en una oración de reconocimiento de pecado, de arrepentimiento en el verso 12, y el profeta dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y decíamos que el problema con todos los seres humanos es que nuestros pecados son testigos contra nosotros.
Si tú recuerdas, veíamos que el capítulo anterior, el capítulo 58, el pueblo está reclamándole a Dios porque le dice: Dios, hemos ayunado y hemos clamado a ti y tú no respondes. Y Dios les dice: el ayuno que ustedes están haciendo no es un buen ayuno. Es decir, el problema con los hombres, no solamente en la época del profeta Isaías, sino el día de hoy, a lo largo de la historia, es que el problema del hombre no es un problema de religión, no es que falte religión. De hecho, Dios les dice ahí, lo reprocha en el capítulo 58, verso 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente no ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Lo que está diciendo Dios es: oras, ayunas, clamas a mí como si de verdad quisieras obedecerme, pero la realidad es que estás ayunando para contender, para debatir, para golpear con el puño, para explotar al trabajador. El problema no era religión. Ellos tenían una religión, ellos ayunaban, ellos oraban, y Dios dice: el problema es que tu pecado te acusa. El problema es que, el problema, decíamos, somos tú y yo. Nosotros somos el problema. Y por eso hablábamos de que los matrimonios, cuando son malos matrimonios, es porque los dos que se casaron son malos. No es porque el matrimonio en sí sea malo. Como decíamos que un barrio, una ciudad es peligrosa porque la gente que vive allí es peligrosa. El problema somos nosotros. Los malos padres son malos porque son pecadores. Los malos hijos son malos porque son pecadores. El problema somos nosotros. Y el profeta Isaías dijo: el problema, sí, en el verso 12 dice: el problema es que nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, Señor. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar tanto esto? Es lo mismo, lo decíamos la semana pasada, que Pablo menciona en el capítulo 3 de Romanos, desde el verso 8, porque es importante que entendamos algo. El problema de los hombres no es una falta de religión, no es falta de espiritualidad, es un problema más profundo. Es un problema que se relaciona a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y veíamos allí que la promesa que Dios hace al final, ahí en el capítulo 59, es que Él va a enviar un redentor. De hecho, Él mismo dice: se va a vestir con manto para tomar venganza, se va a poner coraza de justicia y yelmo de salvación para Él mismo intervenir. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que pueda hacerlo. En el capítulo 59 de Isaías, si te fijas en el verso, dice allí, el versículo 16: y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo y lo afirmó su propia justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y dice el verso 20: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. La NTV dice: a los que se hayan apartado sus pecados, dice el Señor. Y esa es la promesa. Dios a través de Isaías dice: el problema son ustedes, el problema es el pecado que está en ustedes, pero Dios va a intervenir. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que tenga interés en hacerlo, porque todos los hombres corren al mal. Y es lo que, si recuerdas, vete a Romanos 8, por favor. Perdón, Romanos 3, verso 8. Y en Romanos 3, otra vez, a los judíos con todo y religión, Pablo les recuerda estas palabras. – 9, ponle el verso 9. – 9 dice:
Le dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, somos mejores los judíos que los gentiles, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y si comienzas a ver la descripción que viene ahí, dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora tú puedes decir, no es cierto, yo hago cosas buenas. Sí, no significa que no hagamos acciones buenas. El problema es que la motivación que tú y yo tenemos es la incorrecta. Cuando hablamos de cómo Dios creó a los hombres, Dios los creó a imagen de Dios. Y el primer mandamiento nos lleva o nos apunta a que amemos a Dios con todo lo que somos. Y allí es donde todos fallamos. Porque nadie ama a Dios de esa manera. Porque tú y yo pecamos porque amamos más otras cosas u otras personas antes que Dios. Y ahorita lo vamos a ver. El punto es que Dios da esta promesa y dice, no hay ningún hombre que pueda intervenir. Yo mismo voy a intervenir. Y el día de hoy quiero que veamos la persona que interviene. Regresa ahora sí por favor a Juan, al capítulo 1. Y ten en mente esto. Ningún hombre pudo haberlo hecho. Nadie podía intervenir para salvarnos a nosotros. Sin embargo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan se toma estos primeros 18 versículos para hablarnos de la identidad de Jesús. Y en los primeros 3 versículos, que es donde queremos enfocar, quiero que veas cómo lo describe. Dice, en el principio era el verbo. Y esta palabra que usa verbo, de hecho en la NTV es la palabra. En el principio la palabra. La palabra griega que usa es logos, pero Juan la está usando más que como un concepto, como un nombre personal. En la cultura griega, el logos era el ideal de todas las cosas que existían. Era un término que usaban en la filosofía para hablar de aquello que era lo perfecto, lo ideal. Y todo el mundo físico era solamente un reflejo imperfecto de ese logos. Sin embargo, para los judíos, hablar de la palabra tenía una connotación distinta. En el Antiguo Testamento, en ocasiones, se hablaba de la palabra o de la sabiduría de Dios como de una persona, como si fuera una persona. Hay pasajes en los Salmos donde vas a ver que la palabra de Dios creó como si la palabra de Dios fuera una persona. Y aquí Juan toma esa idea para aplicársela a Jesús. Y cuando hace referencia al logos, cuando hace referencia al verbo, la palabra, Juan está apuntando al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a hablar un poquito de estas cosas, no hablamos todos los días de ellas. Los que estuvieron en teología ya vimos esto, pero es importante para que entendamos lo que Juan está haciendo. Dice, en el principio era el verbo. Cuando dice en el principio y usa la palabra era, lo que está haciendo Juan es decir, cuando todo comenzó a existir, el verbo ya existía. Ya existía. De hecho, en la NTV, en el principio la palabra ya existía. Ese es el sentido que quiere dar. 100 años antes de que todo empezara a crearse, el verbo ya existía. 1000 años atrás, el verbo ya existía. Existía desde la eternidad pasada, es decir, antes de que el tiempo empezara a contarse. El verbo ya existía. Lo que está diciendo básicamente es que el verbo es eterno. Pero dice allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y esta frase parece irrelevante, pero es bien importante. Esta palabra era con, la palabra es pros, y lo que significa literalmente es que el verbo estaba cara a cara con Dios. Estaba en una relación con Dios. Cuando dice el verbo estaba con Dios, te habla de una relación.
Esa misma palabra es la que se usa en 2 Corintios para decir que nosotros podemos vernos cara a cara como en un espejo para ser transformados a la gloria de Dios. Es la palabra pros. Y lo que está hablando aquí no solamente es de la eternidad, sino de esta relación que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo, el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y esto nos habla de la deidad del Verbo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han pensado en la Trinidad de una manera tranquila, calmada, a profundidad, porque a veces no nos queda claro el concepto de lo que implica un Dios trino. Juan, en estos 3 versículos, quiere dejar en claro que cuando habla de Jesús, el resto del Evangelio, está hablando de Dios. Que las palabras que Jesús dice, que las obras que Jesús hace, son las palabras y las obras de Dios. Y por eso comienza en esos primeros 3 versículos definiendo bien quién es, hablando de la identidad de este Verbo, que es Jesús. Y dice entonces, es eterno, está en una relación cara a cara con el Padre y es Dios. Y no solamente eso, dice allí el verso 2, vuelve a enfatizar esta distinción. El Verbo, era en el principio con Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro que Dios no es un ser unipersonal. ¿Sí escuchaste eso? Dios no es un ser unipersonal. Dios, ¿cómo es? Trino. Es un solo ser compuesto por 3 personas. Ahora, el concepto de personas para ti y para mí, cuando tú piensas personas, se te viene a la mente un humano. Pero no es lo que significa la palabra persona. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de una entidad que tiene la capacidad de decidir y relacionarse. Y la Biblia nos habla de que Dios es un Dios trino. Esa es la Trinidad. Dios es un solo ser, tiene 3 personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y las 3 son Dios. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que consideres esta parte. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser relacional. Hablamos de un ser que por la eternidad ha estado en armonía y comunión consigo mismo. Él puede hablar de amor porque por la eternidad Él ha experimentado amor en su persona. ¿Sí captas eso? Si tú tuvieras un Dios unipersonal como Alá es una sola persona. Alá no sabe nada de amor. Alá sabe de señorear, de tener poder para crear, y tú te tienes que someter a Él. Pero ¿de dónde vas a ver amor si Él es solo? Pero cuando hablamos de Dios, el Dios trino, nos habla de un Dios que tiene armonía y que se relaciona en amor en sí mismo desde la eternidad. Por eso cuando nos creó de esta manera, para relacionarnos con Él y para relacionarnos con los demás. ¿Cuáles son los 2 grandes mandamientos? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dijo, a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que Juan está mostrando aquí que el Padre es distinto, es diferente del Hijo. Y sin embargo son iguales. Jesús es la expresión del Padre, de quien es Dios. Ahora, quiero que tomes esta frase, la palabra, el logos, el verbo, y me acompañes por favor a Hebreos 1. Ve a Hebreos 1 por favor, porque esta misma idea, el autor de Hebreos la expone en el capítulo 1. Hebreos 1
Reina Valera dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. NTV dice: ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ese es el punto. Jesús es la expresión de Dios. No está diciendo que a través de Jesús el Padre nos va a hablar por otras palabras. No, Jesús es el mensaje. Jesús es el mensaje definitivo de parte de Dios. En estos últimos días, dice, ya no lo hizo por los profetas, ahora lo hizo por el Hijo. Jesús es la expresión de Dios. De hecho, si te fijas allí, termina en el versículo 2, dice: por quien asimismo hizo el universo. Mira el verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Hijo, dice, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Cuál es la idea? Jesús es la expresión de Dios, parte de la Trinidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, regresa Juan, por favor. Dice el verso 1 entonces: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, lo acabamos de leer ahorita en Hebreos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa esto? Nuevamente Juan, y Juan no lo está haciendo solamente como un extra que nos quiere enseñar aquí. Juan estaba atacando herejías que ya había en esa época. Primero, por eso enfatiza la distinción entre el Padre y el Hijo, porque ya había herejías que hablaban de que Dios, y quizá algunos han escuchado este concepto, Dios, la Trinidad básicamente es Dios presentado en tres formas distintas. ¿Han escuchado eso? Se llama modalismo. Es una herejía. Es decir, el Padre se vistió del Hijo y vino a este mundo, y luego cuando oraba se subía al cielo y Él escuchaba como Padre, y luego venía como Espíritu Santo, pero es la misma persona. Y Juan por eso dice: no, estaba el Padre y en una relación cara a cara estaba el Hijo. El Hijo, que ya existía, que siempre ha existido, estaba con el Padre, que siempre ha existido. Y hace esa distinción. Pero además nos dice que Él es el creador. Dice allí en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es importante, porque pone a Jesús como el agente de la creación. Y cuando está como el agente de la creación, no hay posibilidad de que Cristo haya sido hecho. ¿Sí captas eso? Todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Así de que automáticamente Cristo nunca fue creado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue el medio para crear todo cuanto existe. De tal manera entonces que nos define a Jesús como Dios eterno, en una relación cara a cara con Dios, y como el creador. ¿Ok? Ahora, acompáñame a Colosenses 1:15, por favor. En Colosenses 1:15 tenemos la misma idea que vimos en Hebreos, la misma idea que Juan nos da en el primer capítulo de su Evangelio. Dice en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el agente. De hecho dice, Él mantiene toda la creación unida. Él sostiene toda la creación. ¿Ok? Juan nos dice entonces que Él es Dios. Ahora, Juan a partir del verso 4 comienza a describir lo que hace el Verbo, pero quiero que vayas al verso 14 porque aquí comienza este enlace con la promesa que vimos en Isaías. Verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primer cosa, este ser que acaba de describir como eterno, en relación personal con Dios, como el creador, el que tiene comunión con Dios, irrumpe en la historia. Es decir, la eternidad invade el tiempo. Aquel Verbo, dice, fue hecho carne, se hizo carne. Aquel Verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y quiero que veas esto, porque en Isaías 59 dice, Dios mismo enviará, se vestirá de justicia, se pondrá su casco de salvación, se pondrá su manto de venganza, Él enviará al Redentor a Sión para salvar a todos los que se arrepientan. Y Juan nos dice que es Dios mismo el que se hizo hombre. Dios mismo el que tomó forma, y lo hace con una palabra muy, muy cruda, carne. Se hizo carne. Lo que está diciendo es que se hizo hombre. Ahora, es importante, para ti y para mí quizá esta verdad no cause ningún impacto. Primero porque la has escuchado muchas veces. Segunda porque tenemos un concepto muy alto de la humanidad. Pero Dios, el que está cara a cara con el Padre, el que está desde la eternidad, el creador de todas las cosas, nació como un niño. Yo he dicho que a mí me sorprende pensar que le tenían que cambiar pañales, que le tenían que dar de comer, que estaba sujeto a pecadores, sus padres, siendo el creador, siendo Dios mismo. Por eso, lo vamos a ver la siguiente semana, pero Pablo en Filipenses habla de la humillación, la triple humillación de Cristo, porque siendo igual a Dios, se despojó de sus privilegios para tomar forma de hombre. Ahora, por primera vez, el Eterno experimentó el tiempo. Dios es atemporal. Él está fuera del tiempo y el espacio. Pero cuando se encarnó, experimentó las cosas que tú y yo experimentamos. Un desarrollo normal como todos los seres humanos. Experimentó sed en los días de calor. Se sentó hambriento para comer con pecadores. Padeció rechazo. Sufrió decepciones. Sus amigos lo abandonaron. Estuvo, ahora sí, no sé cuántos de ustedes de repente han escuchado esa frase de darse un baño de pueblo. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Si eres muy fresón así y nunca has andado en camión y de repente toca andar, te diste un baño de pueblo, ¿no? ¿Supiste lo que es amar a Dios? El Verbo estuvo literalmente entre pecadores. Caminó entre ellos, se sentó a la mesa con ellos, con pecadores y con los justos según su propia opinión. Padeció el rechazo de ambos lados. Eso se llama condescendencia. Dios se bajó a nuestro nivel para vivir con nosotros, para que pudiéramos experimentar quién es Él. Así de que dice ahí, habitó entre nosotros. Ahora, lo dice nuevamente Juan porque es importante. Si tú vas a primera de Juan, te vas a dar cuenta que en el capítulo 4,
Mira lo que dice el versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué dice Juan esto? Porque algunas personas decían, no, la mentalidad griega y gnóstica decían, Dios no puede venir a lo material, porque todo lo material es malo, el cuerpo es malo. Así de que Dios no puede venir y tomar un cuerpo. Dios puede venir y parecer que tiene un cuerpo. Esa doctrina herética se llama docetismo. Era la apariencia de. Y Juan dice, no, se hizo carne. Dios se humilló, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se codió con nosotros los pecadores, sirvió a los pecadores. Lo hizo. Y no solamente habitó entre nosotros, tuvimos esa oportunidad para este gran descubrimiento que menciona la segunda parte del versículo. Mira lo que dice el verso 14. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando dice unigénito, dices, ahí está, pues fue el primero que nació. Normalmente tomamos ese sentido de la palabra unigénito, la palabra es monogenes. Lo que significa en realidad, literalmente sería el único. La gloria del único Hijo del Padre, como lo pone la NTV. No es el unigénito. La palabra monogenes en este contexto es el único, no hay otro como Él. Tú y yo somos hijos de Dios, pero no como Jesús. Nosotros somos adoptados. Tú y yo no hemos tenido una relación cara a cara de la eternidad, como lo tiene el Verbo. Tú y yo no estábamos desde el principio con el Padre. Jesús, el único, ha estado en esa relación. Y dice aquí entonces, pudimos ver la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando habla de la gloria, las personas todas podemos anhelar y buscar y alcanzar cierto grado de gloria. Si tú juegas fútbol y en tu equipo ganan un torneo, ganas algo de gloria. Si tú metiste la mayoría de los goles del torneo de tu equipo, dentro de tu equipo tú tienes un mayor grado de gloria. Si tú descubres algún invento que transforme la manera en que se ejerce la salud o la tecnología, vas a obtener cierto grado de gloria. Pero dice, en Cristo vimos una gloria que solamente viene de Dios. Pudimos ver esta gloria como el único Hijo de Dios, y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Ahora, Dios prometió en Isaías 59 que enviaría el Salvador. Juan nos presenta la identidad de esta persona. Juan nos dice que es esta persona la que habitó entre nosotros y ellos pudieron ver esta gloria. De hecho, si vas a Primera de Juan, al capítulo 1, es el mismo Juan que escribió el Evangelio, por eso usa las mismas frases y los mismos temas. Dice el versículo 1, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Juan dice, no nos lo platicaron, lo vimos, lo contemplamos, lo palparon nuestras manos. El Verbo que estaba con Dios se manifestó y en Él está la vida eterna. Y les decimos esto para que también podamos tener comunión y para que ustedes estén gozosos, tengan seguridad de lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Si regresas a Juan al capítulo 1, quiero que veas, una vez que habitó entre nosotros,
tuvimos también esta gloriosa revelación que está en el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y quiero que lo veas ahorita en la NTV, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Ese es el sentido de la palabra. Dios no, dice, es espíritu. Este Dios que habita en luz inaccesible, este Dios que en el Antiguo Testamento nadie podía ver porque caía muerto delante de él. Este Dios que anhelaba ver Moisés, el que anhelaba ver Elías, el que anhelaba ver todos los profetas y todos los patriarcas. Ahora tú y yo tenemos acceso porque habitó entre nosotros, porque se vistió de carne y porque ahora tenemos un conocimiento más profundo acerca de quién es Dios, cómo es Dios, porque Cristo nos ha revelado al Padre. ¿Sí? Ok, ahora quiero que veas cómo es que Dios nos vino a salvar, porque muchas veces tú y yo pensamos en la salvación como perdón de pecados. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez has pensado eso? Si tú te arrepientes, Él te va a perdonar tus pecados. Pero familia, si Dios solamente perdonara nuestros pecados, estaríamos fritos. Porque ¿cuánto tardaste en volver a pecar después de que te confesaste con el Señor? Después de que recibiste a Cristo, ¿cuánto tiempo tardaste en volver a pecar? Y muchas veces por eso las personas, aún dentro de la iglesia, tienen temor porque dicen, es que ya pequé, ya perdí la salvación, entonces Dios, ya otra vez estoy en pleito con Dios. Mira lo que dice Juan, en el versículo 12, en el capítulo 1, nos dice a qué vino. Dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo creo que lo veas aquí. Vete a las 12, por favor, Mario. Ok. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora sí el 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Tú y yo, por medio de Cristo, nacemos de nuevo. Pero ahora, no solamente nuestros pecados son perdonados, nacemos de nuevo porque la naturaleza divina está ahora en nosotros, que es lo que dice Pedro, para que tú y yo no solamente seamos perdonados, sino también justificados delante de Dios, que tú y yo podamos tener una relación correcta con Dios. Y ese es el punto, la salvación no es un asunto de conducta, familia. No se trata de que tú te portes bien. Ahora, no estoy diciendo lo contrario. No estoy diciendo que te tienes que portar mal. No. El problema es que, como vimos en Isaías 58, los israelitas ayunaban, clamaban a Dios, guardaban sus leyes, y Dios les dice, pero están lejos de mí. ¿Por qué? Porque el pecado no es un asunto de conducta, es un asunto del corazón. Piensa esto. Cuando hablamos de la Trinidad, Dios no tenía necesidad de nada ni de nadie. Se llama aseidad. Ese es un atributo de Dios. No necesita de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque Él está satisfecho y completo en sí mismo. Algunas personas dicen, es que nos creó porque estaba solo y quería tener amigos. No, Dios está satisfecho y completo en Él. ¿Sabes por qué nos creó? Por amor. Porque siendo un Dios que se relaciona en amor y está satisfecho en sí mismo, Él nos creó para que tú y yo pudiéramos experimentar una relación con Él. ¿Sí captas? ¿Qué hacía Adán cuando estaba en el huerto? ¿Cómo se paseaba a la luz del día, dice, platicando con Dios? Tú y yo fuimos creados para eso, para relación, no para religión. No para guardar mandamientos. Si eres musulmán, entonces sí guárdalos, porque ahí sí no te van a ejecutar. Pero cuando hablamos de un Dios de amor, Dios nos creó para relacionarnos. Y cuando Adán estaba solo, y cuando Adán estaba poniéndole nombres a los animales, ¿qué fue lo que Dios dijo? No es bueno que el hombre esté solo.
Ahora, siempre lo vemos en el contexto del matrimonio, pero la realidad es que nos habla no solamente del matrimonio. Obviamente el matrimonio es la base, pero nos habla de la necesidad de relacionarnos, primero verticalmente con el Creador y después horizontalmente con la familia. ¿Cuál fue el problema? Dios nos creó a imagen y semejanza, es decir, para que también nosotros nos relacionáramos con Él en amor. El problema es que Adán y Eva comenzaron y experimentaron lo que es el amor torcido, el amor pervertido. Cuando Eva vio el fruto, ya no fue tan atractivo estar relacionándose a Dios, porque dijo, yo puedo ser Dios. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice, lo vio, era codiciable, era deseable para ser como Dios y comió el fruto. ¿Cuál es el problema contigo y conmigo? El problema es amor torcido, porque tú y yo seguimos amando y deseando otras cosas que no son Dios. Lo vimos en Santiago. Santiago dice que ¿dónde comienzan los pleitos y las contiendas? En el corazón. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el fruto de esos deseos que surgen? Dice que cuando, vete a Santiago, ya lo vimos, pero vete a Santiago capítulo 1. Cuando tú y yo caemos en el engaño de pensar que eso es mejor que Dios, cuando tú y yo pensamos que si tenemos aquello que deseamos vamos a ser felices, el resultado no es bueno. Dice en Santiago, capítulo 1, verso 13. Pon el verso 13 acá, por favor, es más claro. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. La tentación viene ¿de dónde? De sus propios deseos. El problema está en nosotros. La tentación está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos seducen y nos arrastran. Verso 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz muerte. Es un proceso, pero ¿dónde comienza? Aquí, en el corazón. Cuando tú anhelas, cuando tú deseas algo que no es Dios y tú dices, esto sí me va a hacer feliz. Y sabes que esta es una trampa bien sutil, porque les decía el miércoles, creo que fue el miércoles, que aún en tu relación romántica, en tu relación matrimonial, tú puedes ser un idólatra tremendo. Y tú quieres tener a tu esposo, lo quieres tener y lo cuidas porque quiero que me ame de esta manera. Y cuando no te ama de esa manera, entonces tú te enojas, tú sufres, tú lloras y tú dices, me equivoqué. ¿Qué es lo que estás viendo? Tu deseo en el esposo. Y lo mismo con los hombres. Dicen, esta mujer sí me va a hacer feliz. Entonces tú amas a esa mujer para que te haga feliz. La estás viendo como un medio para obtener tu deseo. Y ese es el problema con el pecado. Tú y yo pecamos por amor. Un amor torcido. Un amor que debería estar depositado solamente en Dios. Cantamos al principio 2 canciones que hablan de eso. Y una de ellas toma un pasaje de Jeremías donde dice que me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Y eso es lo que hacemos. Buscamos a alguien que pueda saciarnos cuando en realidad solamente Dios puede hacerlo. Y es por eso que lo que está diciéndonos aquí tenía que ser obra de Dios, porque ningún hombre podía salvarnos. Ningún hombre podía traernos a esta relación nuevamente. Juan se asegura de que tú y yo entendamos que este que viene es Dios mismo, porque el problema que tenemos no es un problema de conducta. Aquí no venimos para que, mira, tienes que hacer esto y cuando haces esto, Dios va a estar contento contigo. No, tú y yo venimos aquí para entender que estamos tan afectados por el pecado que la única manera en que podemos ser salvos es por una obra divina, es por la obra de Dios, es porque Dios mismo ha venido y se hizo carne para mostrarnos cómo es Dios, para dar su vida
en rescate por nosotros y para que por medio de ese sacrificio, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, podamos ser restablecidos a esta familia. A todo el que cree se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios, de nacer de nuevo, no por la voluntad de ningún hombre, sino porque Dios lo hace. Es una obra divina. El Evangelio, hermanos, es una obra divina. No es un acto de la religión, no es un acto de la voluntad. Y somos llamados a tener esta relación con Dios. Por eso, la vida cristiana no se trata de portarse bien. Si te vas a portar bien, que sea por la razón correcta. Porque amas tanto a tu Señor que estás respondiendo en obediencia a esa santificación progresiva que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. Y no que lo haces para aparentar que eres bueno. Porque entonces estamos en el capítulo 58 de Isaías. ¿Sí? Ayunando, orando, mientras le doy con el puño a uno, mientras apunto el dedo a otro. Dice, ese no es el ayuno que yo estoy buscando. Dios lo que quiere es una relación con Él y relación con la familia. Y por eso es que hablamos de esperanza. De hecho, si tú te vas, ve por favor, acompáñame a Isaías 42. En Isaías 42 Dios anunció que Él haría esta obra, pero no lo iba a hacer solo. Isaías 42, si tu Biblia tiene subtítulos, dice el siervo de Jehová. Y dice ahí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, está hablando Dios, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Te suenan esas palabras? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ok, ahora vete a Mateo 12, por favor. Y en Mateo 12, a partir del versículo 15, ve las palabras que están aquí. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran. Verso 17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no entenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué es lo que está haciendo? Dios está confirmando. Dios mismo intervino en la vida de los hombres. Dios mismo vino al rescate de la humanidad tan perdida que solamente Él podía hacerlo. Ninguna otra persona pudiera haberlo hecho, porque el asunto otra vez no es de conducta, el asunto es del corazón. Y solamente Dios tiene el poder para cambiar los corazones. Solamente por este nuevo nacimiento, por su Espíritu Santo en nosotros y este proceso de santificación que Él está haciendo en nosotros todos los días, es que tú y yo podemos entonces responder por los motivos correctos. ¿No es interesante que en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, te pone ahí una lista de actos que humanamente hablando son dignos de encomio? Si vendo todo, y dice, mis posesiones y lo doy a los pobres, si estoy dispuesto a dar mi vida por los demás. Y Pablo dice, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve eso? De nada. Porque Dios no ve la conducta por sí misma. Dios mira lo que hay detrás en el corazón. Dios lo que quiere, y por eso Jesús insistió tanto. Este va a ser el distintivo, el amor en los verdaderos discípulos, porque eso es restaurar la imagen del hombre como Dios lo creó, para que se relacionara con su Creador y para que pudiera relacionarse con los demás. Navidad sí es una época de gozo, una época de esperanza, pero la esperanza la tenemos porque Dios se vistió de carne para venir a este mundo y rescatarnos de ese agujero tan profundo donde no había forma que saliéramos, y lo hizo por medio de Jesús. Dios mismo hecho carne
muriendo en la cruz por ti y por mí. Amén. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y vamos a adorar. Es la manera apropiada de responder a Dios cuando escuchamos su palabra. Y vamos a adorarle antes de irnos. Es impresionante cómo conocer cómo trabaja el Señor y decir que cómo nos puede amar siendo pecadores. ¿Cómo me puedes amar siendo yo tan imperfecto? ¿Cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes recibir algo que viene de mí, que no soy nada? Y cuando leo y veo que Él desea que yo le alabe y le agrade lo que hago, digo, wow, realmente me amas, porque no somos nada. Y el Señor, aún con todo eso, recibe lo que nosotros damos y lo que nosotros hacemos para Él. Quiero invitarte a que le cantes, que le alabes. Este es un tiempo en el que a lo mejor, y no es todos los días en el que podemos estar todos juntos, pero el estar todos juntos y alabarle a Él me lleva a saber que un día vamos a estar en su presencia y vamos a estar junto a Él alabando su gloria. Es el deleite de tu gloria, oh Señor.
Estamos despedidos, familia, que Dios los bendiga. Que esta semana puedas experimentar este deseo, este anhelo por Dios. Que esto nos mueva para buscarlo todos los días, para pasar tiempo en su presencia y para recordar que para eso hemos sido creados, para disfrutar de Él, para darle gloria con todo lo que somos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles 7:30, no se les olvide. No te vayas sin bendecir a alguien.